Hola, ¿qué tal? Esta es la generación número 40 de tripulantes de máquinas de SPS Chile. Esto es para el ramo de electricidad y vamos a hablar sobre el alto voltaje en buques. Los integrantes son Cristóbal Aranda, Ignacio González, Gabriel Rubio y quien le habla Max Salazar. En el índice podemos ver que hay una introducción, qué es lo que es el alto voltaje, cómo se clasifica el alto voltaje en el trabajo marítimo, las principales diferencias, por qué hay alto voltaje en los barcos, las ventajas y desventajas, protección frente a riesgos eléctricos, una conclusión y las referencias al final. El sistema de alto voltaje hace algunos años se está complementando en los diferentes tipos de trabajo en buques y tanto en carga como en los buques de pasajeros. En las presentes diapositivas mostraremos la importancia y uso eh, del sistema de alto voltaje y, valga la redundancia, el uso actual en la industria naviera. Por lo general, el barco opera con un sistema trifásico de 60 Hz y un suministro de 440 voltios que se genera y distribuye a bordo. Todos los días, los propietarios y diseñadores buscan barcos más grandes para obtener mayor rentabilidad. A medida que aumenta el tamaño del barco, aumenta la necesidad de instalar motores más potentes y otro tipo de maquinarias. Este aumento en el tamaño y número exige mayor energía eléctrica, por lo tanto requiere voltajes más altos. ¿Qué es el alto voltaje en sí? En la práctica marítima, la mayoría de los buques mercantes tienen sistemas de alimentación a masa aislada de 440 voltios, trifásicos de 60 Hz. Este sistema de potencia cae en la categoría de bajo voltaje o baja tensión y satisface las demandas de potencias de motores de capacidad media hasta 200 kW. Los voltajes de hasta 1000 voltios se conocen como sistemas de bajo voltaje, mientras que los voltajes superiores a 1001 voltios se denominan sistemas de alto voltaje en barcos. Sin embargo, los voltajes de hasta 11 kilovatios se denominan voltaje medio en las prácticas terrestres. Ahora, ¿cómo clasificamos el alto voltaje en la práctica marítima? Los voltajes por debajo de los 1000 voltios, que equivalen a 1 kilovatio, se consideran de bajo voltaje y alto voltaje es cualquiera por encima de 1 kilovatio. Los voltajes típicos del sistema marino de alta tensión son 3,3 kilovatios, 6,6 kilovatios y 11 kilovatios. Las principales diferencias entre el suministro de alto y bajo voltaje a bordo de un buque son los siguientes. Punto 1. Las redes son más extensas y tienen conexiones bastante más complejas. En segundo punto, el equipo aislado debe estar conectado a masa. Además, el acceso a las áreas de alto voltaje debe estar estrictamente limitado y controlado. Tercer punto, los procedimientos de aislamiento son más complicados y las estrategias de cambio deben formularse y registrarse. Siempre. Es algo muy esencial. Cuarto punto, deben utilizar sondas de prueba e instrumentos específicos de alto voltaje. En quinto lugar, es necesaria una prueba de diagnóstico de resistencia de elementos. Y en sexto, deben instalarse disyuntores especiales de alto voltaje. ¿Por qué hay alto voltaje en los barcos? Los cada vez mayores requerimientos de potencia a bordo de los buques son la razón principal de la evolución del alto voltaje en ellos. Se necesita mayor potencia debido al desarrollo de buques más grandes requeridos para el transporte de contenedores, especialmente en contenedores refrigerados, buques gaseros que necesitan propulsión eléctrica de enfriamiento extensivo y para barcos con una gran demanda de energía eléctrica. Es necesario aprovechar los beneficios de una instalación de alto voltaje. Los beneficios del diseño se relacionan con la simple relación de la ley de Ohm, ya que la corriente, para una potencia dada, se reduce a medida que aumenta el voltaje. El otro punto es que trabajar con alto voltaje reduce significativamente el tamaño y el peso total relativo de los equipos de energía eléctrica. Según la ley de Ohm, potencia es igual a voltaje por corriente. Para una potencia dada, cuando mayor sea el voltaje, menor es la corriente. Aquí tenemos un ejemplo de que 440 kilovatios son equivalentes a 440.000 watts. Y estos, a la vez, como ejercicio, son ejercicios a 440 voltios por 1000 amperes o 1100 vatios por 400 amperes o 11.000 voltios por 40 amperes. Cuando se conectan cargas grandes al sistema de bajo voltaje,
La magnitud del flujo de corriente se vuelve demasiado grande, lo que provoca un sobrecalentamiento debido a las altas pérdidas de hierro y cobre. Ventajas del uso del alto voltaje. Para una determinada potencia, un voltaje más alto se traduce en una corriente más baja, resultando en reducción en el tamaño de los generadores, motores, cables, entre otros elementos, ahorro de espacio y peso, mayor facilidad en la instalación, reducción del costo de instalación y menores pérdidas de energía, mayor eficiencia de la energía generada y una reducción de los niveles de cortocircuito de los sistemas. Bueno, aquí vemos un ejemplo de un buque 100% eléctrico. Se llama Yara Birkeland, es de Noruega y contiene una batería de 9 megawatts. Este ahorraría gases contaminantes equivalente al de 40.000 viajes de camión diésel en un año. Esto sería una nueva tecnología para futuro, donde se implementa el alto voltaje en estos buques que son autómatas. No tienen un, una cantidad de personas trabajando en él. Es completamente automático. Desventajas del uso del alto voltaje. Aquí hay tres puntos que son muy importantes destacarlos. El primero es que se requieren procedimientos estrictos de seguridad. El segundo, que hay mayores requisitos de aislamiento para los cables y para los equipos en general utilizados en el sistema. Y tercer punto es el mayor factor de riesgo y la necesidad de un estricto cumplimiento de procedimientos de seguridad. Hay que, de verdad, de que es el trabajo con alta tensión es muy riesgoso, por lo tanto hay que usar elementos de una muy buena calidad. Ahora, ahora entramos a lo que es la protección frente a los riesgos eléctricos. En los lugares con instalaciones eléctricas de alto voltaje se deben regular las técnicas y procedimientos para uno, dejar una instalación sin voltaje antes de realizar un trabajo y reponer el voltaje al finalizarlo. Trabajar en instalaciones sin voltaje en sí, trabajar en proximidad de elementos de voltaje y trabajar en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión o en los que pueda producir una acumulación peligrosa de carga electrostática. Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación antes de iniciar el trabajo sin tensión y la reposición de la tensión al finalizarlo la realizarán trabajadores autorizados que en el caso de instalaciones de alta tensión deberán ser trabajadores cualificados. En esta imagen podemos ver a una persona que está en entrenamiento para el manejo de este tipo de equipos en un buque que tiene que estar autorizado por el STCW, donde hay especificaciones de cómo se deben realizar estos cursos. Aquí vemos justamente las dos prácticas, tanto como en terreno como la parte teórica, donde se va entrenando y comprendiendo el manejo del alto voltaje. Como hablamos hace un momento, en la protección frente a los riesgos eléctricos, ahí están las 5 reglas de oro, que la primera es el corte efectivo de todas las fuentes de tensión, el segundo es el enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte, muy importante tener que cerrarlos y etiquetarlos, es muy importante. El tercero, que es verificar la ausencia de tensión. El cuarto, que es poner a tierra o en masa y en cortocircuito. Y el 5, y muy importante, señalizar la zona de trabajo. Aquí vemos ciertos elementos de seguridad que son muy necesarios, que son, por ejemplo, los guantes para alta tensión. Todos estos implementos deben estar bien calificados y tienen que estar comprobados de que funcionan en terreno. Vemos, por ejemplo, unos cables de seguridad, unas líneas de guía retráctiles, unos guantes, aparte de los guantes de alta tensión, tenemos botas de eléctricas vulcanizadas, obviamente completamente aisladas, un casco que siempre es muy importante usarlo, y por ejemplo tenemos un amortiguador de impacto y gafas de seguridad, muy importante. Y bueno, aquí tenemos la conclusión, donde pudimos ver a grandes rasgos la utilización, medidas y reglamentaciones para poder trabajar con el alto voltaje en los buques, así como también ver lo necesario que es usar instrumentos de seguridad en este tipo de trabajos. La utilización de los buques de alto voltaje va creciendo a pasos agigantados en cuanto a su uso, por lo que siempre debemos estar atentos a sus nuevas implementaciones y tecnologías, buscando ser más eficiente en cuanto a energía
y más amigable con el medio ambiente. Con esto agradecemos que hayan visto la presentación y que tengan un muy buen día.